La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el abierto, tiempo para el análisis en Hoy por Hoy, que ya es viernes, así que vamos ya no solo con la actualidad de la jornada, sino que siempre es un buen día el viernes para recuperar lo que ha pasado en los últimos 5 días, con el análisis hoy de Gonzalo Velasco, muy buenos días. Buenos días. De Elena Pisonero, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y de José Miguel Contreras, muy buenos días. Buenos viernes. Pues vamos a buenos viernes, siempre buenos viernes. Sí. Vamos a empezar con algo de lo que se ha estado hablando a lo largo de toda la semana. En muchas ocasiones se ha hablado en la parte que los medios de comunicación dedican a la prensa social o la prensa del corazón, pero que tienen un contenido que trasciende ese sector, trasciende a ese tipo de espacios. Y me estoy refiriendo a los audios de la relación entre el rey emérito Juan Carlos I y Bárbara Rey. Unos audios que han ido saliendo a la luz, que se han podido escuchar, que hablan de la intimidad del rey emérito, pero que permiten sacar conclusiones sobre su figura, sobre la figura de Juan Carlos I, sobre su papel, pero también sobre el papel del Estado. Son los audios que grabó Bárbara Rey, que más que conversaciones mantenía auténticas entrevistas con el rey emérito. María Manjabacas, buenos días. Buenos días, totalmente. Porque esto llama la atención, es decir, le está entrevistando... periodista igual hubiera tenido... Claro, igual tenía futuro Bárbara Rey como periodista, porque le va entrevistando y el rey emérito cae en todas las preguntas, todas. Él va respondiendo sin sospechar que esas preguntas tan formuladas de esa manera a lo mejor tenían algún objetivo. Mira, vamos a empezar por el audio quizá más polémico, en el que el rey celebra que el general Armada haya guardado silencio sobre el 23F. Me río, cariño, me río de Alfonso Armada. Sí, ¿verdad? No, es que tiene... 7 años de cárcel, se ha ido a su paso de Galicia y el tío jamás ha dicho una palabra. Jamás. A ver, María, vamos a ponerlo en contexto. ¿Por qué es tan importante este audio? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que son audios que ha publicado OK Diario y los estamos contando ahora. Y entonces, tú me preguntas, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque para algunos deja dudas sobre el papel del rey en el 23F. Aparte de lo dicho siempre de acompañar la democracia incipiente, es su medalla, su logro. De hecho, en sus memorias, contadas a una periodista francesa, que esa es otra polémica de la que podemos hablar otro día, ya están casi terminadas, él sobre todo reivindica esto, su 23F. Teóricamente no debe haber nada que no sepamos. Hubo un discurso, todos lo recuerdan, llamando a los militares a parar el golpe. Lo vimos todos, fue en televisión. Y aquí se da a entender que alguien ha guardado silencio sobre algo que no sabemos y que el rey agradece. Esto entra en el capítulo de lo que pudo ser o no. Lo que es, poniéndolo en contexto a la figura de Armada. El general cumplió cárcel. 30 años le condenaron por el golpe, no cumplió toda la condena, fue indultado por el gobierno, murió hace más de 10 años en su pazo, fue instructor del rey Juan Carlos, amigo, ayudante personal, el primer secretario general de la Casa del Rey. Le cesaron después de las primeras elecciones democráticas de 1977. ¿Por qué? Porque envió cartas con el membrete de la Casa Real pidiendo el voto para Alianza Popular. Suárez recelaba de él. El rey se vio de continuo hasta la víspera del golpe de Tejera. Bueno, tras el cese de Armada, entra en escena el general Sabino Fernández Campos, que precisamente fue quien le sustituyó en el cargo y que también sale en esa entrevista de Bárbara Rey. Ahora sufriendo entre tú y yo mucho, ¿no? Las cosas de Sabino, está alargando. Pero bueno. Cosas que está diciendo en reuniones donde me critican y donde hablan de mí, de mi vida y de cosas y de tal, y inventan y tal, y entonces él está presente y en vez de cortarlo, dice, bueno... O sea, calienta, echa leña al fuego. Alguna dificultad, pero para que ustedes entiendan perfectamente lo que dice, lo que estoy sufriendo, dice el rey, entre tú y yo, las cosas de Sabino, lo que está alargando, en reuniones donde me critican, donde hablan de mí, de mi vida, de mis cosas y tal, inventan, y él está presente, Sabino, y en vez de cortarlo dice, bueno, si yo hablara, si yo dijera... Al rey no le gustaba que largara
utilizando su expresión, y que no le defendieran sitios donde le criticaban. Pero Sabino, en el ejercicio de su cargo, no habla mucho. Él fue muy discreto, sí que se sabe que no comulgaba con determinados comportamientos y relaciones, digamos, campechanas del rey. No le pareció bien que entrara en zarzuela una periodista británica, Selina Scott, en el marco de los fastos del 92, que le contara su vida, que diera pie a especulaciones de todo tipo. Se lo hizo saber. Esto fue en el 92. En el 93, Sabino estaba cesado. A partir de ahí habló poco, pero habló en una entrevista a Manuel Campovidal en el marco de un documental sobre Suárez, fue 2 años antes de morir. Ahí se le preguntó si era suyo la frase que se le atribuyó el día del golpe de «Armada no está aquí en la zarzuela ni se le espera». Él dijo que sí, que no quería pasar a la posteridad con esa frase, pero resumía lo que pasó, que Armada no llegó a la zarzuela. Él no se quiso poner medallas en el control del intento de golpe de Estado, se lo reconoció todo al rey, pero en el plano personal las distancias eran evidentes. Él gestionó, desde lo poco que se podía gestionar el tema, Bárbara Rey. Y aquí sí que me gustaría contar una cosa que presencié. Yo cubría Casa Real cuando murió Sabino. Me pasé todo el día en el Tanatorio de la Paz, aquí en Madrid. Por allí pasaron políticos y hubo una presencia que entonces yo ni comenté. Entendí que no aportaba nada a la crónica informativa, pero sí que me pareció llamativo que ella, Bárbara Rey, de riguroso luto, se presentara en la misa, en el funeral privado más íntimo que se celebró en el tanatorio, como si el mensaje fuera su presencia. Por cierto, creo que se cruzaron, pero no coincidieron. Media hora antes había ido al tanatorio el rey Juan Carlos acompañado de la reina Sofía. Y en esos audios, María, el rey no solo habla de Sabino, de Armada, habla hasta de Roldán, cuando estaba fugado de España, y comparte con Bárbara Rey su inquietud por el auge republicano dentro de la izquierda. Hay ya grupos intelectuales, periodistas, sectores contrarios a Felipe dentro del PSOE, un grupo del PSOE importante liderados por el Guerra, sí, y un grupo de IU importante, intelectuales, y esos están detrás de una cosa que es la República. De esa cosa, llamada República, dice que abanderan los críticos con Felipe González, con el que tuvo, siempre se ha dicho, una buena relación personal. Pero vamos, se despacha a gusto con su gobierno. Han puesto chorizos en vez de profesionales y así les va a ir, viene a decir, en las elecciones del 96 que perdió el PSOE. Han puesto, entre tú y yo, durante muchos años, han puesto, en vez de poner profesionales y tal, han puesto chorizos. Se han pasado de la raya, llega a decir, es textual, y de ahí el descrédito de González. Si lo llevas a una plaza de toros, esto lo dice el rey, le abuchean. Y como no se nota, ya lo hemos hablado, que la vedette hace de periodista, digo no se nota, lo digo en tono irónico, pues hasta le pregunta que quién va a ganar las elecciones. Y el rey, y acertando, dice que el PP, pero sin mayoría absoluta. Aquí tuvo olfato el rey. ¿Y estas grabaciones, María, que empezaron en los 90, cuánto terminan? Pues en 1997, cuando Bárbara Rey habla con un emisario del que no se da la identidad, al que le cuenta que teme por su vida y más. Él está en deuda conmigo, porque no lo he sido nunca. Pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo, porque le puede costar todo. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, bueno, pues ya la historia del dinero, de los maletines, del robo, entran en escena los servicios secretos para escribir el episodio más policíaco, también más turbio, de este presunto chantaje al rey. No te vayas, María, quédate un ratito con nosotros, porque ahora vamos a coger el hilo donde tú lo dejas, en ese chantaje, en esta historia del chantaje, juega un papel clave el CSIC, que es el antiguo Servicio de Inteligencia Español. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Claro, porque son muchas las preguntas que ponen en jaque al CSIC, al antiguo CNI, por haber encubierto al rey Juan Carlos. Por ejemplo, ¿se sabe exactamente cuánto se pagó a Bárbara Rey por el silencio? Bueno, oficialmente no hay, Ángeles, una cifra exacta porque no se dejó huella documental, y la que se cita habitualmente es un cuaderno manuscrito, un cuaderno del entonces director del CSIC, el teniente general Manglano, donde recoge el pago de 600 millones de pesetas, pero como nos matizan fuentes del antiguo CSIC, que lo escribiese, bueno, no certifica que se pagara íntegramente esa cantidad, por eso estas fuentes mantienen que fue mucho menos, fueron cientos de millones de pesetas, pero no se llegó a los 600. Estas fuentes, Ángeles, también matizan otro error histórico, el dinero pagado mensualmente por el CSIC
a Bárbara Rey no salía de los fondos reservados, como siempre se dijo, como siempre se ha relatado, sino de una caja secreta del CSIC, una caja con fondos procedentes de las empresas pantalla que tenía el propio Servicio de Inteligencia Español bajo su control. Esas empresas eran, nos dicen, muy rentables, daban ingresos muy cuantiosos y eso permitía a los agentes, a los espías, tirar de unos fondos para gastos injustificables y así poder, bueno, pues de alguna forma evitar que fuesen detectados. Baño, ¿y esas empresas pantalla que utilizaba el antiguo CNI siguen existiendo o se deshicieron de ellas? No, desaparecieron, son parte del pasado. El CSIC tuvo que deshacerse de estas empresas pantalla porque Hacienda empezó a perfeccionar su sistema de control, acotaban cada vez mejor sus inspecciones y bueno, pues es llamativo porque el propio CSIC reconocía entonces que existía un riesgo elevado, un riesgo real de que acabasen destapando ese entramado. Por eso, a finales de los 90, el antiguo CNI tuvo que soltar lastre y se deshizo de todas estas empresas pantalla. Tú has hablado con antiguos miembros del CSIC que reconocen los seguimientos y el espionaje a Bárbara Rey. ¿Qué hicieron? ¿Qué te han dicho? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, la razón que esgrimió siempre Emilio Manglano, el exdirector del CSIC que mencionaba anteriormente, lo que él decía ante los suyos, ante sus propios agentes, fue la urgencia de proteger al jefe del Estado. Nos cuentan que entendió de forma equivocada que proteger al jefe del Estado era una garantía de estabilidad nacional. Ese fue el motivo por el que ordenó a un equipo de agentes del CSIC encubrir al rey emérito, pero Manglano llegó a un punto de no retorno, es decir, accedió a todo con tal de permanecer en el puesto y de hecho, bueno, lo logró porque estuvo 14 años en el cargo, algo impensable ahora mismo porque el actual CNI, el director como máximo puede permanecer solo 5 años en el cargo. Todo esto añades en cuanto al por qué lo hicieron, luego está qué hicieron estos antiguos agentes del CSIC. Nos reconocen que informaban de los movimientos del patrón, así es como conocían al rey, informaban a Sabino Fernández Campo, como decía antes María, entonces jefe de la Casa Real, que fue alertado de hecho en varias ocasiones de las compañías peligrosas del rey, entre ellos el príncipe Chocotúa. El CSIC sí controló los movimientos de Bárbara Rey, nos dicen que no para ver con quién se acostaba, sino para analizar y descartar si escondía algún vínculo con amenazas externas que pudiesen utilizar su cercanía con el rey para poner en peligro la vida del jefe del Estado. Y luego está pues el famoso chalet de la calle Sextante en Aravaca, es un lugar clave sin duda en este relato. Era una base operativa del CSIC, se utilizaba para mantener encuentros con otros servicios de inteligencia. Por eso contaba, de hecho, con sistemas de espionaje, pero dejó de utilizarse como base operativa para que el rey tuviese allí sus encuentros. Nos confirman también algo obvio, algo que conviene también bueno, pues matizar y recordar, que ha generado cierta confusión, porque los audios que hemos escuchado antes con María no los grabó el CSIC, los grabó la propia Bárbara Rey. Claro. El CSIC sí movió sus hilos para requisar ese material. Claro, siempre dieron por hecho que era imposible retirar todas las grabaciones porque existían varias copias, pero nos garantizan y nos dicen que el objetivo en aquel momento era doble. Por un lado, obviamente, evitar que el contenido saliese a la opinión pública, pero también, y sobre todo, nos dicen, era conocer el contenido exacto para poder diseñar un control de daños y proteger de esa forma al rey emérito. Año, y una última cosa, porque esta historia del chantaje ocurre en un momento muy concreto, el contexto de la época yo creo que es importante, pero ¿un espionaje como aquel, sin filtros, podría hacerse ahora con el actual CNI? No, yo diría que no, Ángeles, porque ahora mismo es prácticamente imposible. Lo que hizo el CSIC es impensable que pueda hacerse ahora mismo, principalmente porque el CSIC, hay que recordar que es un organismo que estaba mal regulado, que no tenía una ley propia que fijase las reglas de acción y eso dejaba muchas lagunas, muchos ángulos muertos. El CNI actual tiene todo tipo de controles, por un lado el político, con la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso, también la Directiva de Inteligencia del Gobierno, que es la que marca el CNI, la hoja de ruta de sus actuaciones, y también tiene su propia ley, la ley que regula su forma de actuar. Sí hay un elemento común, tanto en el CSIC como en el actual CNI, mantienen la división de acción operativa, una división muy potente, con especialistas en colocar micrófonos, cámaras, capaces de entrar en domicilios sin dejar rastro, colocar balizas indetectables, pero cada paso que dan los agentes ahora mismo del CNI en suelo español necesita antes una autorización judicial, una autorización del magistrado de enlace con el Supremo, el magistrado Pablo Lucas, que es quien valida cada paso, cada movimiento que da el CNI, siempre y cuando obviamente esté debidamente justificado. Mañuelos, gracias. Un abrazo. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Elena Pisonero y José Miguel Contreras. Antes de daros paso con el análisis,
una cosa más que yo creo que ilustra muy bien todo esto. Ayer estuvieron en Espejo Público en Antena 3 Felipe González y Alfonso Guerra. Ellos fueron presidente y vicepresidente en uno de los gobiernos que estaba en Moncloa mientras estaba con sus andanzas el rey emérito. No solo coincidieron con este gobierno, hubo gobiernos de diferentes colores, y les preguntaron, le preguntó Susana Griso precisamente por los efectivos que se dedicaban a la protección del rey, por el dinero que se pagaba para el silencio de Bárbara Rey. Esta es la escena, esta es la secuencia. Se les citan esos audios, son conversaciones privadas con Bárbara Rey que están viendo la luz estos días. Los últimos directamente hablan de ustedes, de su periodo político. Yo no sé. Pero vamos a ver, perdone. A ver. ¿Y qué? Ya hay programas de televisión que se dedican a ese tipo de temas. Seguramente en esta emisora también no lo sigo. Pero ya hay programas que se dedican a salvar el mundo. No creo yo que sea propio de un programa como este. Pero vamos a ver, ¿cómo no va a ser propio, señor Guerra, si se ha dicho que chantajeó al Estado? Ahí estamos de acuerdo. Que pagó el gobierno socialista y de Aznar hasta 600 millones de pesetas a Bárbara Rey a cambio de su silencio. No es verdad, pero bueno. ¿Eso no es verdad? En mi caso no es verdad, pero da igual. Es que no voy a entrar en esos temas. No es serio. Por favor. Hay un huracán destruyendo el mundo. Hay una guerra en Ucrania. Hay un tipo que ha perdido las elecciones en Venezuela y no quiere entregar el poder. Hay una guerra en Oriente Medio devastadora. Y nosotros nos vamos a estar de verdad perdiendo el tiempo en, tenga mayor o menor importancia, en chismografía. Yo no, desde luego. Bueno, quizá el problema, José Miguel, haya sido esto, considerar que hay una parte de chismografía, pero esa parte, a mí con quién se acuesta cada cual, es una cosa que haya él con su vida y con sus relaciones. Pero sí hay una parte que afecta y compete al Estado, y yo creo que ahora que han salido a la luz estos audios, sí que hay que hablar de ellos y sí que hay que valorarlos, fuera de la parte de chismografía, que puede haber una parte de ella. Este fragmento que hemos puesto, yo creo que tiene especial significado porque plantea casi como ejemplo un momento histórico, que es el paso de que efectivamente durante muchísimos años los asuntos de vida privada, incluida el mundo de la política, pertenecían a un mundo, el mundo del cotilleo, no aparecían directamente, pero nunca estaban mezclados en el debate político, ¿no? Y de repente, efectivamente, este caso hace que se encuentren dos mundos que hasta ahora estaban separados. Era muy difícil encontrar tertulias en las que estuviera la gente del corazón junto a analistas políticos de primer orden, y ahora es súper habitual estos días. Trascendiendo un poquito en la línea de lo que tú planteas, ¿qué significa esto? Realmente lo que el caso, no sé cómo denominarlo, porque es difícil manejarse, y yo creo que a mí por lo menos, no sé lo que os produce a los demás, pero me muevo entre cierto sonrojo e incomodidad al escuchar estos audios que se mueven entre asuntos efectivamente de vida muy privada y asuntos de una trascendencia extraordinaria, que es a donde quiero ir, ¿no? Estos audios y este escándalo que se ha montado alrededor se asienta fundamentalmente en el salto al mundo político trascendente en 3 puntos, ¿no? Uno, primero, efectivamente, son los comentarios despectivos del exmonarca hacia Felipe González, hacia Guerra, es decir, hacia los gobernantes del momento, cosa que nunca se había oído y efectivamente hasta había una impresión diferente durante años. 2, el uso del dinero público para tapar actuaciones personales. Esto realmente ya es un salto muy importante. Estamos hablando de algo muy serio. En los pagos directos, como se ha visto, a una determinada persona, o actuaciones de los organismos de protección del Estado para tapar puros escándalos de vida privada. Y en tercer lugar, alienta sombras sobre la actuación del monarca o del conocimiento de la situación sobre el 23F, que siempre estuvieron ahí y que de repente afloran de una manera tan descarnada, en una conversación tan clara y directa, que evidentemente esto hace que salte todas las barreras de protección o de separación entre estos dos mundos. No sé si esto va a suponer un paso ya de no vuelta atrás y a partir de ahora todo estará mezclado, pero es un hecho trascendente para mí desde el punto de vista de la comunicación y de la política, ¿no? Elena.
Muy bien. No, yo creo que José Miguel lo ha planteado efectivamente con el contexto que creo que es importante tener en cuenta. Efectivamente, como dice Felipe González, pues hablar de estos temas pues puede producir cierto sonrojo. Sí, cierto sonrojo, pero sobre todo porque creo que efectivamente hay cosas muy relevantes que hacen que la actualidad se llene de este tipo de noticias. A mí me produce tristeza, ¿no? Aparte de sonrojo, según la materia, quiero decir, no. Pero es verdad que cuando estamos hablando de personas tan relevantes como el jefe del Estado, y esto nos está pasando con otras personas relevantes en estos momentos, la vida privada y el rol que ocupa es inevitable que se mezclen. Y yo creo que es inevitable porque en personas tan importantes exigimos una ejemplaridad que cuando no se produce, pues digamos que ensombrece y mina la importancia de la institución que están ocupando en ese momento, ¿no? Y creo que ese es el riesgo más importante que corremos ahora, en el que pues efectivamente tenemos a una persona que ha tenido un comportamiento que es viejuno, pero lamentablemente muy actual. Seguimos hablando de abusos de poder, abusos sexuales en el uso del poder, no es el caso, pero el abuso, quiero decir, pero sí el mezclar el sexo con el poder, que a mí me resulta muy rancio, pero lamentablemente, también comentabas esta mañana, sigue siendo muy actual, cuando se siguen teniendo que poner centros para vigilar la violencia sexual. Pero cruzándose en medio, además, Elena, los usos de los medios del Estado. Ahí estamos. No, lo que ha dicho José Miguel es totalmente cierto, pero bueno, me estaba acordando que ya le gustaría a ambos, a Kennedy con Marilyn Monroe. Es inevitable siempre mezclar el sexo, la política, todo ese uso que deberíamos haber descartado ya, y creo que es buena la transparencia y el control, y como bien dices, hay el elemento que planteaba también José Miguel de la gestión pública, la gestión de los fondos. Hay una ley nueva, sustantiva en este caso para el CNI, que tiene que establecer claramente cuáles son las funciones que se les encomiendan, dónde están los límites para proteger a las instituciones, en qué ámbitos, y desde luego el control estricto de los recursos públicos. Y luego está el tema de fondo, que es muy relevante, que es la responsabilidad política y personal de alguien que ha ocupado la jefatura del Estado en hechos que todavía nos parecen historia, pero estamos todavía la gente que lo hemos vivido, y esa sombra, pues aparte de entristecer, pues es algo que hay que despejar y dirimir. Y luego está pues el uso que se hace o el chantaje que haya cada uno con lo que hace con su vida privada. Gonzalo. Susana Griso, Alfonso Guerra le tenía que haber contado eso de que le acusaban de conspiraciones republicanas junto a intelectuales. Sí, creo que le habría puesto ligeramente nervioso, ¿no? Bueno, creo que hay varias cuestiones, las habéis señalado ya muy bien, ¿no? Pero yo quiero destacar una que a lo mejor, puedo parecer demasiado radical aquí, pero claro, hay cosas que son inherentes a la monarquía y a las contradicciones que implica como institución en una sociedad democrática. ¿Por qué? Pues porque básicamente la monarquía, en su papel de representación familiar, porque es una familia que representa a todo el Estado, es así, porque no es una persona electa, no es una persona que haya accedido allí por ningún mérito, hay una contingencia, un azar, ¿no? En la familia pasan siempre cosas y hay gente que tiene una manera de ser, una manera de actuar, hay gente díscola, hay ovejas negras. Pues de alguna manera en la inversión en que esa representación familiar pueda mantener de alguna manera esa figura, esas maneras de ser, esa apariencia institucional, hay que hacer una inversión, ¿no? Hay que hacerles viajes, hay que pagarles asesores de buenas maneras, y a veces hay que pagarles, por lo que parece, que puedan ocultar sus secretos para que esa buena imagen que se construya a su alrededor no se destruya, ¿no? Yo no digo que esto esté justificado, claro que no, pero digo que cuando haces depender la jefatura del Estado de una familia, tienes riesgos terribles, tremendos. Es una verdadera anomalía la monarquía constitucional. Yo lo debo de decir. Sé que fue una solución, pero te toca un Borbón, como otros que ha habido, en su estilo, en su estirpe, y resulta que tienes que hacer estas cosas. Obviamente hoy no pasaría, tenemos una ley para proteger al CNI de sus abusos y todas estas cuestiones. Pero de alguna manera hay algo ínsito en la monarquía y en su contradicción con el hecho de ser una sociedad democrática con una institucionalidad liberal. Yo quiero insistir en ello, ¿no? Y después, claro, la decepción que supone respecto a, ¿cómo decir?, la inversión emocional que este país ha hecho en el rey,
en su rol en el rey emérito. En el rey emérito, en su rol en la transición, está a la altura de un trauma colectivo masivo. Es decir, el relato de la transición descansa en buena medida en una cierta épica del monarca que de alguna manera tenía unas convicciones y unas intenciones democráticas clarividentes, incluso vanguardistas o precursoras, pese al entorno hostil y contradictorio. La historia rara vez se construye así. La historia se construye por retazos, por casualidades, por azares, por contingencias, por combinaciones de factores. Seguramente esto ya ha sido así. Lo que ahora vemos es que, bueno, pues que finalmente parece ser que el monarca apoyó en este momento la democracia de una manera inequívoca, porque a lo mejor la otra opción con la que él se mostraba más afín se estropeó. Puede que esto sea así, pero claro, ahora pensemos en cómo todos todavía seguimos sosteniendo que eso fue el fundamento último de la construcción de la democracia en España, las buenas intenciones y la convicción del rey. En el abierto, Gonzalo Velasco, Elena Pisonero y José Miguel Contreras. Les preguntaba antes de irme a publicidad, ¿queréis añadir algo? Me decían, sí, tanto Elena como José Miguel. Decía Gonzalo antes de irnos a publicidad, el problema está en que la responsabilidad de la jefatura del Estado recaiga en una familia y luego esa sensación de frustración colectiva ante una historia que hemos estado escuchando y que nos hemos creído durante mucho tiempo y que tiene unas grietas y unas lagunas impresionantes. Elena, que tú querías hablar. Sí, yo creo que se está planteando un debate, ¿no?, que es el que siempre está en nuestra sociedad sobre cuál es el régimen que tenemos de gobierno y en concreto de la jefatura del Estado, que es un debate que efectivamente se puede abrir y se puede debatir con sus más y sus menos, ¿no? Pero para ser justos, ¿no?, yo creo que la monarquía que tenemos en España, no es que lo crea, está en la Constitución, es una monarquía parlamentaria en la que efectivamente se ha ido perfeccionando lo que debe existir en cualquier sistema democrático, que son los controles necesarios para que se ejerzan unas funciones tasadas y no se extralimiten, cosa que a la luz de lo que estamos escuchando, pues claramente no ha sido tan afinado en tiempos no tan pretéritos, pero desde luego no es exclusivo de la jefatura del Estado, sino de la dirección de cualquier institución en la que se extralimite o se involucre, digamos, lo que es la familia o la vida privada en general de quien ostenta la institución, abusando de poder, que al final es la clave, en mi opinión, del tema, que es el abuso de poder en el ejercicio de una función que tiene encomendada y en la que existen unos controles. Que sea la familia o no sea la familia, pues al final todo está involucrado. Es que tienes que tener unos deberes de confidencialidad y no involucrar a los demás en una responsabilidad que es personal y que, como digo, no es el caso de nuestra monarquía. Otra cosa es que queramos hablar de la República, pero yo desde luego no lo mezclaría para encubrir un abuso de poder que se produce también en otras instancias de gobierno que no son exclusivas de la jefatura del Estado. José Miguel. Bueno, 4 conclusiones muy breves. La primera, que acierto fue la abdicación, desde luego, porque si aquello se alarga, ¿dónde hubiéramos llegado? Imagínate. 2, evidentemente esto afecta de manera relevante al debate social y a la polémica sobre la monarquía, ha hecho un daño evidente. Y posiblemente también a la figura o a entender cómo debe ser un monarca. Durante muchos años creímos que era una maravilla tener un monarca campechano y ahora cómo agradecemos que el monarca sea alguien serio, discreto, institucional y discreto, ¿no? En tercer lugar, evidentemente esto se suma al descrédito general de la gente respecto a la política, el poder, las instituciones, y todo va en la misma línea, y no olvidemos nunca que esto genera un movimiento internacional y social que tenemos también que ponerle un poquito de cuidado, ¿no? Y finalmente, para terminar, el que de toda esta polémica, de todos los audios, había una cuestión que está siempre de fondo de todo, que era que uno de los grandes problemas era buscarle un trabajo a Bárbara Rey, cuando hemos descubierto que el gran error era que no se dedicara al periodismo, porque ha pasado por ser una de las mejores periodistas e interrogadores que hemos encontrado en los últimos años, ¿no? Bueno, pocas entrevistas, si es que yo creo que algunas sí ha habido al Rey Emérito. Esta es la entrevista. Es la mejor, sin duda. Es la entrevista al Rey Emérito, Gonzalo. Sí, lo de la abdicación está bien visto, pero también hay que señalar que muchos de los comentarios sobre los escándalos recientes que vamos conociendo progresivamente en relación al Rey Emérito se justifican en su avanzada edad,
en sus malas compañías, en cierto resentimiento por los muchos ataques o causas que se le están imputando, y vemos que esto no es algo tan reciente. Quiero decir que el personaje ha sido un poco gañán pues desde hace bastante tiempo, ¿no? Porque estos audios son de los 90. Pero quizá por eso Gonzalo ahora está como fuera de la realidad, es decir, ahora él no entiende nada de lo que está pasando, porque no es que su comportamiento haya sido de sus últimos años, sino que toda una vida ha mantenido ese comportamiento. Y luego tiene mucha razón Elena en que tenemos que tener confianza en nuestras instituciones y nuestra capacidad para proteger legislativamente y normativamente las brechas que tienen esta institución y otras muchas. Nuestra democracia se ha ido perfeccionando, se ha ido robusteciendo, y muchas veces es a partir del fallo como se construye la norma. Esto es así. Y tampoco estoy defendiendo que la jefatura del Estado deba estar ocupada por una clase sacerdotal que no tenga familia y por lo tanto no tenga... Sabemos que acaba eso mal. Interferencias de ningún tipo. Pero insisto en ello. Claro, seguramente el rey actual, si hubiese unas oposiciones a monarca, sería el que las sacaría con el número 1. Pero si queremos un jefe de Estado profesional, no sé si el vínculo familiar es la mejor manera para asegurar que se ejerza esa figura de la manera más profesional posible. Vamos a hacer una pausa, ya dejamos el asunto aquí, y a la vuelta vamos con el caso Koldo, que cerca cada vez más al exministro Ábalos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Elena Pisonero y José Miguel Contreras. Vamos con el caso Koldo, con el cerco al exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, José Luis Ábalos, porque un informe de la Guardia Civil dice que Ábalos tuvo durante su etapa como ministro un papel relevante en la trama de las mascarillas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, buenos días. Recordemos que Ábalos, el presidente del gobierno, le cesó de manera fulminante en 2021, y hace unos meses, con ya las primeras informaciones que aparecieron sobre todo esto, fue expulsado del Partido Socialista, aunque él mantiene el acta de diputado y está en otro sitio del hemiciclo, pero sigue teniendo el acta de diputado, con lo cual mantiene la condición de aforado. Ahora empezamos a conocer los detalles que le sitúan al borde de la imputación, porque la UCO Campos cree que él allanaba el camino a la trama de Koldo y de Víctor de Aldama para colocar las mascarillas en plena pandemia, a cambio, por ejemplo, de ciertos favores como que le pagaran el alquiler del piso de su novia. Y más, Ángels, Ábalos era llamado el jefe de la trama, y la UCO dice que estaba al cargo de las contrataciones y que fue crucial para la adjudicación, literal. Los agentes describen que Ábalos fue recompensado a través de 2 vías, y hay una tercera que la desvelan los investigadores a la SER. Las 2 primeras son de vivienda, un chalet valorado en 600.000 euros en la línea de la Concepción, que el corruptor Víctor de Aldama compró para que lo disfrutase el ministro. Hay indicios muy claros de esta operación. Los agentes narran cómo, solo 3 días después de adjudicar a la trama un contrato, Ábalos y Koldo empiezan a intercambiarse por correo anuncios de chalés en Málaga y Cádiz sin contexto alguno, con lo que se demuestra que sabían a qué se estaban refiriendo. Todas esas casas en el entorno de 500.000 euros. Finalmente es Ábalos quien escoge la vivienda y Aldama la acaba comprando. Hay una manifestación definitiva, Ángels. Aldama le pregunta en un momento dado a Koldo: ¿la quiere con o sin muebles? La segunda vía de pagos a Ábalos es el alquiler del piso de su novia en un rascacielos de la madrileña Plaza de España, 2.700 euros al mes, hasta sumar 88.000, casi 3 años gratis total. Y la tercera vía que apuntan los investigadores a la SER es que Koldo era un testaferro de Ábalos. El asesor recibió entre octubre del 19 y septiembre del 22 un total de 350.000 euros en mano y en metálico, pagados a razón de 10.000 euros mensuales. Demasiado dinero, dicen las fuentes, para el subordinado de quien realmente ejercía el control del entramado, que no era otro que el ministro Ábalos. Observa, Ángels, cómo los pagos comienzan en octubre de 2019, 5 meses antes del estallido de la pandemia. Había que echar aceite para engrasar la maquinaria de las contrataciones, en palabras de Aldama. Los investigadores creen que antes de las mascarillas, Ábalos ya favoreció a Aldama en sus negocios en Venezuela. Campos, gracias. Hasta luego. Ayer le preguntaron al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, a José Luis Ábalos, sobre todo este informe de la UCO, sobre su papel en toda la trama, y esta fue su corta, escueta respuesta, pero contundente. No formo parte de ninguna trama. Y lo que más importante,
No me beneficia económicamente de nada. Bueno, los números dicen otra cosa. Y hay otra parte de la investigación que se centra en el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que aterrizó en Barajas en 2020. Fue el entonces ministro quien la fue a recibir. Y Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Según el informe, Ábalos se lo comunicó al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, pero parece que lo engañó sobre el motivo de la visita, o no le dijo toda la verdad. Sí, lo hizo. Aquí vuelven a estar los mismos actores. Ángeles lo ha explicado muy bien. Miguel Ángel Campos, un empresario. Víctor de Aldama era el perejil de todas las salsas que se cocinaban en Fomento durante la etapa del jefe Ábalos. Y este informe de la Guardia Civil pone varios ejemplos. El primero, ese polémico viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España, que organizan vía mensajes la propia Delcy Rodríguez y Aldama. Cierran agenda con empresarios del entorno del investigado hasta que llega el turno de Ábalos, que se lo cuenta a Pedro Sánchez, diciéndole al final de un largo mensaje en el que le informaba de los éxitos de AENA en Brasil, que la vicepresidenta de Venezuela, literal, viene en viaje privado, quiere verme discretamente, la gestión que acordamos con empresas españolas ha permitido que Duro Felguera cobre una deuda importante. Sánchez responde con un bien, pero no le dijo la verdad, porque los agentes señalan que no consta que Duro Felguera hubiera cobrado alguna deuda en esas fechas. El viaje de Delcy Rodríguez trascendió y la crisis por esta gestión enfadó mucho a Pedro Sánchez, según el resto de mensajes. ¿Cómo está el jefe en referencia a Ábalos?, pregunta Delcy Aldama. Bueno, hoy no es su mejor día porque ayer de madrugada tuvo unas palabras muy duras con el uno, en referencia a Sánchez, responde Aldama. Otro ejemplo de las gestiones de Víctor de Aldama, pues la Guardia Civil revela también cómo recurre a Ábalos para que hablara en julio de 2020 con el propio presidente del gobierno y la entonces ministra Nadia Calviño, con la que llegó a reunirse para el rescate de Europa. Aldama confesó al CEO de la compañía, Javier Hidalgo, que Ábalos habló por teléfono con Sánchez en ese mes. La SEPI aprobó el rescate 6 meses después, en noviembre, un rescate que fue auditado y aprobado por el Tribunal de Cuentas. Pedro, gracias. A vosotros. La noticia impacta de lleno sobre el gobierno. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Aunque recalcan, tanto desde el gobierno como desde el Partido Socialista, que fueron contundentes y rápidos al apartar a Ábalos, primero del Ministerio de Transporte, que es el que ocupaba, y después del propio partido, del Partido Socialista. Sí, una reacción que el PSOE dice que fue contundente y ejemplar porque se tomó nada más saltar el caso. De hecho, para Ferraz, todo lo que se está conociendo en las últimas horas demuestra que la decisión de apartar del partido y del grupo parlamentario al que fuera secretario de organización fue acertada. La Moncloa insiste en que el cortafuegos está puesto en torno a Ábalos, no hay preocupación por la evolución judicial del caso, cero preocupación, dicen en el equipo del presidente, porque niegan que todo esto pueda salpicar a otros dirigentes del Ejecutivo, mucho menos a Pedro Sánchez, que es lo que intenta hacer ver el Partido Popular. Insisten las voces consultadas en que el resto del gobierno y del partido era ajeno a las actividades del exministro. Sobre el bien que el presidente escribe en WhatsApp al exministro cuando éste le informa de la posible visita de Delcy Rodríguez, la Moncloa da su propia versión. Dicen que la vicepresidenta venezolana tenía previsto participar en Fitur, pero que al final evitaron que pisara suelo español al saber que Bruselas podía sancionar a España por ello. Lo explicaba así ayer el ministro Ángel Víctor Torres. En cuanto el gobierno de España constata que hay sanciones de la Unión Europea si se produce la entrada en espacio Schengen de la vicepresidenta, lo que se hace es que esa visita se cancela y no se produce. Lo que nadie niega, Ángels, es el impacto político y emocional que provocan estas informaciones sobre el que fuera hombre de confianza del presidente, ministro y secretario de organización. Políticamente hay voces que admiten que este es el peor escenario para el PSOE porque el foco del caso pasará de Koldo al que fuera ministro y secretario de organización. Guille, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Elena. El impacto es evidente. Es verdad que el Ejecutivo y el PSOE han querido encapsular desde un primer momento el problema de la trama Koldo en el ministro, exministro y exsecretario de organización, pero a medida que se van conociendo detalles como este informe de la UCO, lo pone un poco más complicado. Pues sí, volvemos un poco al tema de antes, ¿no? Lo que demuestra es un abuso de poder. En su caso yo sería muy cautelosa, hasta que no se demuestre lo contrario, cada uno es inocente, pero está claro que según va avanzando la investigación, los datos son bastante clamorosos y efectivamente apuntan en una dirección mala, ¿no? Nuevamente, y volviendo un poco a objetivarlo o extrapolarlo, pues es evidente que hay que mejorar los controles para evitar que
efectivamente gente que se aproxima a personas con responsabilidad se lucre y se beneficie personalmente de esta manera tan tremenda, más allá de las notas sórdidas que comentábamos antes de espionajes cutres y de cosas que desde luego en fin, dan una nota de color, pero entristecen en cómo es posible que todavía se produzcan este tipo de cosas, ¿no? Y fallos que además afectan a altas instancias, como es el hecho de cómo entra la gente en nuestro territorio y cómo se revisan los permisos para que aterricen aviones, etcétera, y el papel que hace el gobierno en cada una de esas situaciones que eran conflictivas. Pero bueno, yo prefiero ser cautelosa. Es verdad que hay datos que apuntan en esa dirección, pero creo que hay que esperar a que se desarrolle la investigación y efectivamente que todos aprendamos para que en nuestro ámbito se establezcan nuevamente los controles necesarios para que no haya estos abusos de poder en beneficio ni siquiera de familiares, sino de parejas que mandan mensajes para ver si le arreglan la luz, ¿no? Exacto, que si le arreglan lo del piso. José Miguel. Al hablar de este tipo de cuestiones, evidentemente nos enfrentamos ante un problema habitualmente, que es analizar el caso en sí, la vía jurídica, y dos, el debate político que conlleva, lógico y normal y comprensible, y más en los tiempos que vivimos. Entonces cuesta poner siempre encima de la mesa asuntos e intentar discernir entre uno y otro. En este caso sí se ha producido un avance muy importante y significativo, que de alguna manera es un salto cualitativo en la investigación, y es el que parece que hay pruebas evidentes de que existen contraprestaciones económicas a las decisiones o al trabajo que podía desarrollar el ministro Ábalos. Esto evidentemente ya es un asunto más serio, trasciende todavía más el asunto. Queda, por tanto, la reflexión de ver qué va a ocurrir en la parte judicial, donde tendrán que seguir avanzando, y como dice Elena, pues lo iremos viendo. Parece que está bastante acotado, el informe de la UCO es bastante amplio. Por cierto, la UCO parece que vale para unos casos y para otros no en absoluto, pero bueno, eso forma... y el caso de Begoña Gómez. Exacto. Bueno, pero y lleva su tiempo, su tiempo. Lo enlazo precisamente en este asunto porque es un buen ejemplo, ¿no?, lo que estamos viviendo cuando el tema además tiene trascendencia política, y es lógico y comprensible que la oposición utilice el tema para castigar al gobierno y que evidentemente forme parte del asunto político. Aquí, en esta parte, el asunto está ahora en esta palabra que hemos oído, ¿no?, de cortafuegos, de hasta dónde llega y hasta dónde hay, y esto va a ser lo que domine a partir de ahora el debate. Trascendiendo, ¿qué es lo que a mí siempre me interesa distanciarme un poquito, y entiendo que a los analistas es lo que se nos pide? Bueno, lo que tenemos que entender y ver es si el sistema funciona, porque aquí hay 4 pasos que hay que seguir. Primero, que la corrupción no se produzca, y evidentemente cada vez más tiene que haber procesos que lo controlen, mecanismos. 2, que se descubran, ahí los medios de comunicación tienen su importancia, y por supuesto también el sistema tiene que ayudar. 3, que se investiguen. Estamos viendo que los temas se investigan y se han producido además gracias a la existencia de organismos. Hablamos de la UCO, hablamos de la UDEF, hablamos de la Fiscalía Anticorrupción, que es interesante que la gente sepa que existen, que trabajan y que además cuando se dotan avanzan, y finalmente que derive en consecuencias. Y aquí hay 2 vías. Por supuesto, hay una vía judicial trascendental, que haya penas que correspondan adecuadas a lo que cada uno hace, y en paralelo la política. Yo creo que en este caso sí fue un acierto. Antes hablábamos de la abdicación del rey. Parece que fue un acierto más que evidente apartar a Ábalos inmediatamente por parte del gobierno. Y 2, cobra más sentido el entender por qué Ábalos se resistía duramente no ha dejado el acta, a dejar el acta y a permanecer aforado, cosa que por otro lado también quedará resuelto si hay un suplicatorio que evidentemente parece que se llevará adelante, ¿no? Claro, es verdad que se actuó bien, se actuó de forma tajante, y en ese sentido podemos celebrar que mecanismos internos de partido o institucionales actuaron de una manera adecuada, pero la sospecha y el riesgo de contagio persiste porque, claro,
era el número 3 del partido. Claro, es que no es... Llegó a ministro. Quiero decir que no es un diputado no es menor. Es decir, que el descubrimiento acerca de lo riesgoso del personaje llegó sumamente tarde y, por lo tanto, la pregunta sobre cómo es posible que una persona así pueda medrar de ese modo inevitablemente surge, ¿no? Supuestamente. Claro, supuestamente. Dentro de la distinción que habéis hecho, me parece que la que estamos de acuerdo. A nivel judicial tenemos que esperar a que se corroboren todos los hechos por los que parece que se le va a imputar, ¿no? Entonces, claro, corremos el riesgo también de ceder a otro plano, que es el de la psicopatología del abuso de poder, casi añadiría en varones mayores de 50 años. Sí, estamos monotema. Sí. Claro, la propia metáfora de la corrupción implica que alguien que es virtuoso degenera por el contacto o por la tentación. Hay quien puede pensar en que hay quien se mete en política precisamente para abusar del poder, o está también la interpretación de la banalidad del mal, ¿no? El hecho de que cuando estos personajes con capacidad de gestión eficaz, además de cuotas de poder importantes, acaban viviendo en una burbuja que les impide percibir que lo que hacen está verdaderamente mal, ¿no? Y quizás esta interpretación sea la más difícil y la más arriesgada, ¿no? Porque es la más difícil de controlar, ¿no? Claro, estas personas entiendo que medran porque ganan confianza gracias a la eficacia con la que gestionan esa cuota de poder interno en un partido. Hay mucho dinero, cargos y cuestiones que administrar. Era un secretario de organización, ¿no? Entonces, bueno, es complejo, pero yo creo que la pregunta y el riesgo político está ahí también porque, digamos que antes hablaba también de la teatralidad de la monarquía. La política es teatralidad y es difícil cuando pasamos a ver cómo se maneja por debajo. Es decir, cuáles son los mensajes que se intercambian. Pero yo creo que son... Y a mí, Gonzalo, hay una cosa que yo es que me niego a perder un punto de inocencia. Entonces, hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que después de todo lo que ha pasado en este país con corrupción, después de años de casos de corrupción política sacados a la luz pública, condenados... estamos hablando de hace 4 años, ¿eh? No, o sea, que sigan pensando que no tiene consecuencias o que no va a tener consecuencias. Eso es una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Por eso me pregunto si es el ecosistema el que produce una especie de ceguera, que no tanto, que quizás no sean totalmente conscientes de hasta qué punto eso que hacen, si saltara a la luz, sería... que va a saltar, porque ahora es más fácil que salte. Claro. Pero es que por eso es tan importante defender la independencia de los medios, que son los que actúan como un contrapeso fundamental y por supuesto de la justicia, y eso es lo que yo apelo a, que el proceso está en marcha. Hay que dejar que funcionen con la máxima independencia y clarifiquen las cosas, porque es evidente que esa banalidad del mal que emborracha y te hace creer que eres invencible es más evidente cuando se cultiva y se niega la crítica y puntos alternativos y controles y balances, ¿no? Que es lo que lleva a los autócratas al final a hacer lo que les dé la gana, ¿no? O decretar que las navidades empiezan el 1 de octubre. Estas cosas eso sí que es banalidad y simpleza. Hay que tener en cuenta efectivamente cómo existe una preocupación generalizada sobre la corrupción y cómo inevitablemente existe, y por tanto hay que combatirla, y ahí es donde está el centro de la cuestión. Si vemos la historia de España, además hoy es curioso el programa porque hemos saltado con diferentes personajes que van enlazando unas cuestiones con otras y que desgraciadamente todo acaba en este posible descrédito del sistema, que yo también combato, porque creo que precisamente la historia demuestra todo lo contrario. Hemos visto a Alfonso Guerra, fue vicepresidente de este gobierno y salió del gobierno con un escándalo de corrupción vinculado a su hermano, que los más veteranos recordarán. Ahora no se habla del tema. Recordaremos. Y el gobierno... Nosotras somos compañeras de Kissinger, ¿te acuerdas, no? O sea, el gobierno de Felipe González, cuando acaba en el año 96, el principal elemento de desgaste fue la corrupción. Vino el gobierno de José María Aznar, que recordemos, todos conocemos la foto esta famosa del gobierno en el que van tachando cruces de miembros de aquel gobierno que han sido castigados por la corrupción. Pasamos, para mí, en un momento realmente importante, que fue el caso del gobierno Zapatero,
que pasó a la historia precisamente porque no tuvo ni un solo caso de corrupción conocido. Y otra cuestión igualmente importante, se pusieron en marcha en aquella época los mecanismos para poder luchar con la corrupción. Después de lo que veníamos de dos legislaturas, de dos gobiernos muy castigados por la corrupción, se desarrolló la Fiscalía Anticorrupción, se dotó de muchos más medios a la UCO, la UDEF se potenció y se descubrió que si los gobiernos quieren, también pueden democráticamente poner medidas contra la corrupción más allá de las declaraciones generales de que todos las conocemos. A partir de ahí tenemos el gobierno Rajoy que cae en una moción de censura por asuntos de corrupción. Ahora mismo, y todos lo recordamos, hay 30 causas todavía abiertas del Partido Popular sobre el asunto de corrupción. El gobierno de Pedro Sánchez llega precisamente como una respuesta absoluta. Por eso este asunto tiene especial trascendencia, porque efectivamente estamos regenerando y aparece un caso no poco significativo de un responsable político de alta relevancia tanto en el gobierno como en el partido, y por tanto la importancia del tema trasciende más allá las cantidades que se hayan ofrecido, es una cuestión de principios. De ahí que yo creo que la importancia de la reacción política es fundamental, la confianza absoluta en el sistema jurídico, y recordar también a todo el mundo, finalmente, para terminar, que España hoy en día figura en todos los rankings de corrupción como uno de los países más destacados en la lucha contra la corrupción y de mayor limpieza democrática. Castiguémonos, persigámoslo, pero también sepamos dónde estamos, ¿eh? Efectivamente. No, yo creo que está muy bien, y yo creo que como sociedad también debemos dejar de primar a estos machotes que ponen el piso a la querida o que se lo paga no sé quién, porque es que me sigue pareciendo impresentable. Sí. Y luego, y creo que hay que decirlo, y como sociedad no podemos premiar a ese tipo de personas que se vanaglorian y además presumen con chulería de ese tipo de comportamientos que yo creo que tenemos que denunciar públicamente, porque efectivamente empobrecen nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. En el abierto, Gonzalo Velasco, Elena Pisonero, José Miguel Contreras. Todo este tema de Ábalos y del caso Koldo le está sirviendo al Partido Popular para intentar desviar el foco del lugar donde está puesto desde el miércoles de esta semana, en ese pleno que hubo en el Congreso de los Diputados, pleno, insistimos, a petición del PP, para hablar de inmigración, y que se convirtió en otra cosa, porque ha sido, yo creo, posiblemente la imagen que va a quedar para la hemeroteca, para la historia del Congreso, y es esa imagen de Miguel Tellado, del jefe del Grupo Parlamentario Popular, portavoz del Partido Popular, agitando una fotografía, un montaje con los rostros de socialistas asesinados por ETA, víctimas socialistas, y lo llevaba él impreso en un cartel que no solo mostró en su turno de intervención, sino que mostró cuando estaba hablando el ministro Óscar López, porque físicamente estaba justo detrás Tellado, y estuvo mostrando ese cartel ante la sonrisa de una compañera de escaño. David Junquera, buenos días. Muy buenas a todos. Desde el primer momento, los familiares de las víctimas, algunos de los familiares de víctimas, expresaron su horror por esto, por esta imagen. Tellado tuvo la oportunidad de corregir, porque se le ha preguntado, pero ha elegido no hacerlo, y nadie en el PP ha querido hacerse cargo de la disculpa. Nada de eso, Ángels. Es más, hubo persecución ayer a Tellado por los pasillos del Congreso para preguntarle por su papel el miércoles, y Tellado le dio la vuelta a la pregunta y, sobre todo, al enfado de las víctimas. Señor Tellado, a la vista de las quejas de algunas víctimas, ¿usted cree que actuó bien ayer en su intervención? Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo, porque la realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo como moneda de cambio. Votos por presupuestos, presupuestos por presos. El líder de los parlamentarios populares no cree que fallara, que se pasara de frenada en el control del miércoles por la tarde, pero sí hay alguno de los diputados de su grupo que piensan que estuvo bien que sacara la foto de las víctimas socialistas en su cara a cara con Montero, pero que luego sobró lo de enarbolarla durante las intervenciones del resto de miembros del gobierno, que no quedó elegante, que le quitó valor al gesto, sobre todo en ese momento en el que sale con la imagen detrás de Óscar López mirando de reojo para ver si estaba siendo enfocado por las cámaras, y entre las risas de su vecina de escaño, Macarena Montesinos.
Ábalos. Génova, Feijóo pasan de comentar lo ocurrido y subrayan: bastante grave es lo de Koldo para que estemos ahora hablando de Tellado. Es lo que quiere el PP, cambiar el juego cuanto antes, asumir un error que ha hecho mucho daño a la familia popular y pasar ya a hablar de la corrupción del PSOE, amagar con citar al presidente en el Senado porque defienden es difícil que el uno, Sánchez, no supiera los manejos del jefe, Ábalos, y apuntar a Ferraz como epicentro de las corruptelas. Además de disfrutar del regalo que les supone el caso Koldo, quiere el PP retornar al giro social que piensan en la cúpula es lo que de verdad nos hace erosionar apoyos al presidente del gobierno. David, gracias. Gracias a todos. Pidió perdón en un primer momento el Partido Popular por esa votación, por ese voto afirmativo a esa reforma que permite convalidar las penas a los etarras que han pasado ya años de cárcel fuera de España, pero eso fue solo en el primer momento, porque inmediatamente después empezó ya el ataque al Partido Socialista, al gobierno, a Pedro Sánchez, por haberles engañado, por haber camuflado esa reforma. Bueno, hoy recupera El País algo que dijo el lunes en un programa de televisión, en 4, en Todo es Mentira, la diputada Ana Belén Vázquez, que es una de las firmantes del Partido Popular de ese informe, de la ponencia, de la que salió adelante para la transposición de esa normativa europea para la convalidación de penas. Bueno, esto fue el lunes, cuando el Confidencial había publicado la noticia y cuando el PP empezaba a decir que todo había sido un engaño del gobierno. Vázquez, que es, insisto, una de las diputadas que firmó, justificó ese mismo lunes haberlo hecho, y de su argumento, y lo van a escuchar ahora, se desprende que sí sabían lo que estaban avalando. Esta disposición es del 2010. Sí. La transposición había que realizarla. Y los abogados, efectivamente, estaban recurriendo diciendo, oiga, que se contabilice los años que estuvo en prisión en Francia a la legislación española. Ana. Y esto lo manda el ordenamiento europeo. No lo mandamos nosotros. Ana. Lo firmamos porque es la transposición de una directiva europea. Está una de las firmantes de la ponencia completamente segura de lo que hacía, de cómo lo hacía y de por qué lo hacía. A partir de aquí, el Partido Popular trasladando la responsabilidad al Partido Socialista y el colofón, José Miguel, esa imagen tremenda en el Congreso de los Diputados de Tellado con las víctimas socialistas de ETA. Una vez más nos encontramos ante la distorsión que provoca el debate político y el enfrentamiento. Los datos parecen concluir que, en efecto, se sabía lo que se estaba afirmando y que a raíz de hacerse público las consecuencias que puede tener se desata una polémica ante la cual pues el Partido Popular decide posicionarse con todo su derecho en contra y decir bueno, es que ha sido un error, y entramos en el rifirrafe que hemos vivido estos días. La cuestión de la foto trasciende a más allá del hecho en sí. A mí me gusta, no solo considero que es un error político, me parece que es un error humano, y me gustaría no solo de verdad que el Partido Popular y los votantes del Partido Popular y de la derecha entiendan que esto no puede hacerse, no puede sentirse, y uno de vez en cuando tiene sentimientos que no quiere que le pasen, tienes que intentar controlarlos. Yo en la vida política me encanta el debate, me encanta la discusión, es muy raro que a mí algo me soliviante para hacerme salir de sus casillas. Solo este tema reconozco que pierdo los papeles, o sea, no soporto de ninguna manera el que haya alguien del mundo de la derecha que considere que por ser de izquierdas quizá simpatizas con el terrorismo o tienes un sentimiento de dolor inferior al que pueda tener alguien de derechas. No puedo con esto. Y la imagen de lo de Tellado lo demostró. O sea, es tan repugnante ver a alguien exhibiendo el dolor ajeno, porque incluso es que son los propios las fotos de miembros del Partido Socialista. Creo que esto habría, y no sé cómo hacerlo, una mínima reflexión para evitar llegar a donde llegamos. No soporto, no lo puedo aceptar y no lo puedo permitir, y pierdo todo lo que defiendo que tengo que ser cuando veo que alguien pretende decir que el terrorismo es exclusivo el dolor de una parte. Claro. Además, esa
presunción de representación del dolor de las víctimas, incluso contra el criterio de las víctimas. Es decir, hablar en nombre de los intereses del pueblo, aunque el pueblo te diga que esos no son sus intereses. Esto ha ocurrido siempre en muchos aspectos de la vida política y en este caso, desde luego, con el Partido Popular ocurre con las víctimas del terrorismo, cuyo recuerdo y cuya memoria utilizan como un recurso capitalizable para la pequeña táctica cortoplacista, ¿no? Y eso es lo que es verdaderamente lamentable. En todo caso, yo quiero insistir en algo en lo que en esta mesa y en otras muchas tribunas se ha hablado a lo largo de la semana, y es que vamos a ver que el Partido Popular apoyará esta decisión tiene todo el sentido jurídico. Es decir, hay un principio de no repetición de las penas, hay un principio de convalidación de las penas en el contexto de la Unión Europea, hay un principio de proporcionalidad en el derecho penal. Lo que no puede pasar es que elijamos los temas en los que hagamos excepciones. Decía un jurista, los pedantes citamos mucho a este jurista nazi, Carl Schmitt, que decía esto de soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es decir, en último término, el que manda, el soberano, es quien sabe cuándo saltarse la ley, ¿no? No puedes saltarte aquí la ley y decir, no, en todos los casos esto es normal, hay que convalidar las penas, pero en el caso del terrorismo no nos da la gana. Y esto es lo que básicamente vienen a decir ahora políticamente. Elena. Bueno, pero yo entendía que eso es lo que existía antes de que se modificara la ley, pues que se ha aprobado. Es decir, había una excepción, entendiendo que el caso de terrorismo en España justificaba la no aplicación o la discriminación por el especial... Y tenía una posible, perdona Elena por apoyar tu argumento, perdón que sé que te interrumpo. Seguramente estaba justificado por esa época, era otro momento, y yo creo que nadie discutió que era oportuna la excepción porque era un tiempo. Perdón. Pero, me parece, porque es que estoy planteando algo que yo creía que era así y ahora ya me entra la confusión, que es lo que yo creo que es un error en un tema tan sensible como este, que no clarifiquemos cuál es realmente el marco aplicable y lo que estamos cambiando con esa ley. Pero yo quería ir a la cuestión que lo has apuntado, José Miguel, de lo que debe ser la política y el debate parlamentario. Entonces yo creo que hay un tema... termina, que como me has puesto esto, me va a dar un pellizco, no. Que no lo ven los oyentes. Bueno, no, creo que hay un tema muy importante que es cuáles deben ser las formas de un debate parlamentario en el que realmente queramos construir propuestas para el bien común. Y lo que hizo Tellado ayer me parece que no es la vía que a mí me hace sentirme cómoda con cómo se está desarrollando la política. Es que no voy a meter ningún matiz. Ahora, el PP tiene una salida mala, porque si no sabía lo que votaba, porque debía saberlo. Es incompetencia en ese caso si no has leído lo que votabas. Y si lo sabías, porque eres incoherente y lo tienes que explicar. Te pedías que pedía brevedad porque he calculado mal el tiempo. Y me pasa una cosa, que es que tengo que saludar a Idafe Martín. Idafe, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Que me he liado yo con el tiempo y quería cerrar este asunto contigo porque tú has estado repasando todo lo que había dicho la prensa precisamente sobre la aprobación de esta reforma legal. ¿Qué te has encontrado? Bueno, es evidente que como decimos nosotros, la derecha bajo línea, es decir, te llaman del partido y te dicen, oye, esto hay que venderlo así porque es invendible. Y no todos se tragaron la línea, mucha gente pasa de esa llamada. Hay una información muy buena de Juan Balamete en El Mundo directamente criticando muy duramente la actitud del PP, es decir, ha pasado totalmente de la línea, no sus compañeros. Pero luego hay unos titulares, el gobierno cuela la reforma. ¿Cómo que cuela? Es decir, ¿y dónde tenías tú el colador? Si cuela la reforma, no. En El Confidencial han titulado así enorme, cuela la reforma. No te cuela nada, tío. Tú votas, tú lees lo que votas, si no, no votes. Y si se la cuela a todos. Luego en El Correo son más originales porque no la cuela por la puerta de atrás. Sí que se ve. Y en Telemadrid la cuela de tapadillo. Le han tenido que dar a todos un toquito para no copiar directamente lo que les venía de arriba del PP. Entonces han ido poniendo variantes, pero todo es cuela por detrás, cuela de tapadillo, una cosa así. Es súper simpático, porque luego ves, el PSOE engaña al PP. Ya está, con lo fácil que ponerlo así. El PSOE engaña al PP. Entonces, tú puedes quedar por tonto porque te engañaron, por incompetente, por no haberlo leído, por lo que sea, pero te engañaron. Exacto. Es culpa tuya. Claro. Y otra cosa, Idafe, que hemos hablado estos días del archivo definitivo del caso Neurona. Porque te pregunté, digo, yo no tengo tiempo, revisa tú la prensa. ¿La prensa habla del archivo definitivo del caso Neurona?
Caso Neurona, yo soy muy joven, yo no sé lo que es el caso Neurona. Yo leí la prensa desde el año pasado y no sé lo que es eso. No, el caso Neurona no, de verdad, no. Me lo dijiste, me puse a buscar y te vas a los buscadores, El Mundo, ABC, La Razón, El Confidencial, El Español, todo. Te vas al buscador, Neurona. Las neuronas de no sé qué, una información científica, no sé qué historia. Nada, pero nada, en ningún sitio, desaparecido. No está en ningún sitio. No existe. El caso Neurona rellenó decenas de portadas, pero centenares de noticias en todos los medios, y de repente se archiva y desaparece. No existió. Pues nunca más. Y Dafe, te prometo que el viernes que viene calculo bien el tiempo. Hasta la semana que viene. Si nos queda Buena semana, chao. Un beso. Vamos a terminar el abierto. Como he calculado yo mal el tiempo, yo asumo mi responsabilidad, pero os quedan 2 minutos, Pepe Rubio, Sergio Castro. Como en 2 minutos no seáis capaces de explicar lo que vamos a hacer, pues dale, Pepe. Pues yo lo voy a decir muy clarito. Si hubiera elección del libro del año, de la temporada, de la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, sería el libro que viene hoy a la biblioteca, Desertar, de Matías Enar. Una barbaridad de libro. Pero como vosotros seguro que habéis leído barbaridades de libros mejores que este, seguramente, pues ya pueden estar llamando al 900 100 800 todos los oyentes para donar libros a la biblioteca de Hoy por Hoy. 900 100 800. Llamen ya, que después no entran todos, ¿eh? Bueno, espera, que no llamen todavía, porque si hubiera alguien para coger los teléfonos, eso ya sería fantástico. No, está Eva. Ah, vale, es que no la veo. Está Eva con su móvil. Está escondida. Vale. Llamen 900 100 800. Tengan paciencia, que alguien va a coger el teléfono. Vale, a partir de las 11 historias musicales con Fernando Neira. 2 latidos de bebé y voces de hijos de músicos en canciones. Y después Alondra Bedley, que presenta su 6º trabajo, La Materia. Vamos a escucharla en directo y vamos a escucharla cantar. Muy bien, ¿ves? Os ha sobrado tiempo y todo. Si es que está sobrevalorada. Si es que esta sección es de la tenemos tantas cosas bonitas que decir. Ya, venga, 900 100 800. Vayan ustedes llamando para donar libros a la biblioteca. Gonzalo Velasco, Elena Pisonero, José Miguel Contreras. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Adiós. Hasta la semana que viene. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.